Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Mi nombre es María de los Ángeles Mora. Soy farmacéutica egresada de la Universidad de Buenos Aires y me encuentro ejerciendo en el Hospital Piñero en el área de esterilización. El tema que vamos a ver hoy es el acondicionamiento de los productos odontológicos, es decir, la preparación y el empaque de los materiales. Ahora bien, veamos lo que dice la Asociación Dental Americana y la Federación Dental Internacional. Recomiendan que los tejidos, la sangre y otros líquidos de todos los pacientes que acuden al consultorio odontológico deben ser manipulados como si estuvieran contaminados por microorganismos potencialmente productores de enfermedades. Por otro lado, en la norma ISO 11607, en la parte 1 del 2020, define al sistema de barrera estéril, cuyo objetivo principal de todo sistema de embalaje aplicado a productos sanitarios esterilizados es preservar la esterilidad hasta su uso y permitir una presentación aséptica en el lugar de uso en el paciente. Bueno, según esta norma, la 11607, el envase del producto médico debe ser una barrera microbiana, ser barrera mecánica y no presentar interacción con el producto médico, ser compatible con el método de esterilización aplicado. Y es crucial entonces elegir el material más apropiado para los artículos que se están envolviendo, así como también el método de esterilización a utilizar. Entonces, previamente a ser acondicionados los materiales, debemos inspeccionar, comprobar la eliminación de materia orgánica e inorgánica, evaluar la funcionalidad y observar los filos, puntas y bisagra. Entonces, en esta etapa comprende la inspección y la verificación de los artículos, la selección del empaque, el empaque propiamente dicho, el sellado y la identificación del paquete y la evaluación del mismo, que vamos a ir viendo todas estas etapas en las diapos posteriores. Bueno, ¿y dónde se realiza el acondicionamiento de estos materiales? La resolución 1067 del 2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud en ese momento establece las directrices de organización y funcionamiento de las centrales de esterilización y establece que exista un área de acondicionamiento, un sector de acondicionamiento, donde el tránsito de las personas será estrictamente controlado y solo el personal vestido según normas ingresará al área. Es por eso que es muy importante utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a la tarea que estemos realizando dentro del área de acondicionamiento. Si estamos acondicionando material textil, vamos a utilizar un barbijo y en todo momento vamos a utilizar cofia, guantes de látex cuando sea necesario, ropa y calzado que sea exclusivo para ser utilizado en el sector de esterilización. Entonces los elementos a esterilizar ingresarán al área de acondicionamientos limpios y secos y este sector se va a organizar en distintas áreas de acuerdo a la actividad que estemos realizando. Por ejemplo, separar el material textil del resto de los productos médicos para ser acondicionado, sellado y rotulado. Y estos locales ¿sí? Estarán sectorizadas o sectorizados en el área de preparación de paquetes y cajas con mesadas, mesada de trabajo para el sellado, para el rotulado, un depósito transitorio de elementos limpios y preparados a esterilizar. ¿Sí? Y recuerden que el tránsito es estricto, estrictamente controlado.
La elección del correcto envase en cuanto a compatibilidad y calidad es fundamental para el proceso de esterilización. Es importante tener en cuenta que no son aptos para esterilizar el papel de diario, el papel de reciclado, sulfito y madera, los tambores, las cajas cerradas sin empaquetar como envases primarios. El papel de diario es de pésima calidad. Las resinas de las tintas enmascaran esporas y poseen sales tóxicas como sales de plomo o sales de mercurio. Además, el papel de diario tiene muy poca resistencia al desgarro y puede llegar a manchar. En cambio, los papeles sulfito y madera también ambos son de calidad similar, que son muy mala calidad, preparados con papeles de reciclaje y blanqueados con sal de sulfito de sodio, y en su elaboración no se va a controlar el pH, ni la humedad, ni la concentración de almidón que actúa como alimento microbiano, ni la resistencia al desgarro y tampoco se va a controlar la porosidad. Vamos a distinguir ahora entre envoltorio y envase. El envoltorio es el material constitutivo del envase y puede ser SMS o polipropileno, puede ser papel grado médico o papel CRAP. El envase puede ser, por ejemplo, las bolsas que están constituidas con papel grado médico, los pouch que contienen papel grado médico y una cara laminada, por ejemplo. Entonces tenemos esta diferencia entre el envoltorio y los envases. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un material usado como envoltorio? Primero, todo artículo para ser esterilizado almacenado y transportado debe estar acondicionado en paquetes seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilidad del material procesado. El empaque, entonces, debe ser seleccionado de acuerdo al método de esterilización y al dispositivo médico a ser preparado. El embalaje deberá permitir el paso del agente esterilizante durante la esterilización y al mismo tiempo deberá comportarse como una barrera microbiológica, esto ya lo vimos, una barrera al polvo, a la suciedad, desde su procesado hasta el momento en el que se ha usado. Entonces las condiciones mínimas son las siguientes. Ser barrera biológica, ser compatible y permeable al agente esterilizante, permitir una adecuada extracción del aire, no tener orificios, no ser tóxicos ni desprender pelusa, fibras u otro tipo de sustancias, no combinarse con el agente esterilizante, debe tener una relación costo-beneficio positivo, no desprender olor, ser resistente a las condiciones del proceso de esterilización, resistente a la rotura y a la humedad, y proteger su contenido del daño físico. Además, ser repelente al agua, ser fácil de adquirir. Ahora bien, el armado y el acondicionamiento de los paquetes debe ser hecho entonces de tal manera que el proceso de esterilización sea efectivo. Debe permitir que el agente esterilizante entre en contacto con el objeto a ser esterilizado. Los objetos deben estar envueltos de tal manera que el envoltorio que los contiene entonces puedan ser abiertos y su contenido extraído sin contaminaciones y con la máxima conveniencia para el usuario. Entonces el envase debe contener la cantidad necesaria de material para un solo procedimiento, estar diseñado para permitir el fácil uso de su contenido, tamaño, ordenamiento interno, apertura séptica y permitir la libre circulación del agente esterilizante dentro de su contenido, no estar sobrecargado, no comprimir, no exceder el peso y las dimensiones del envase.
Ahora bien, cuando llega a la central de esterilización, el instrumental, quirúrgico, los dispositivos médicos para reprocesar, para esterilizar, ¿cómo seleccionar el envoltorio adecuado? Para esto vamos a tener en cuenta la clasificación de los dispositivos médicos. Ahora, la clasificación de los elementos que ingresan a la central de esterilización se van a hacer de acuerdo a tres tipos de clasificaciones, o cuatro, mejor dicho. Primero, según su criticidad. Esto basado en la clasificación de Spaulding, que establece que los dispositivos médicos que entran en contacto con piel intacta son no críticos. Los que entran en contacto con mucosa intacta son semicríticos y aquellos que entran en contacto con cavidades estériles son críticos. Según su grado de dificultad para el lavado, tenemos la clasificación de CRINCO del Instituto Robert Koch, que clasifica los dispositivos médicos según esa dificultad que va a ofrecer para el lavado. Y tenemos de nivel bajo, clasificación bajo, que es el tipo A, de mediana dificultad para el lavado, que es tipo B, o alto grado de dificultad, que es tipo C. La otra clasificación es de acuerdo a la permanencia en el organismo y esto tiene como base la disposición 2318 del 2002 de ADMAT, que es una clasificación que tiene en cuenta el grado de invasividad, parte del cuerpo en la que entra el contacto al dispositivo médico y el tiempo de permanencia y el mecanismo de acción. Y otra manera de clasificar al dispositivo médico es según su resistencia a la temperatura. Entonces vamos a tener dispositivos que son termolábiles y aquellos que son termorresistentes. Entonces, la clasificación de Spaulding tenemos en la clasificación en crítico, semicrítico y no crítico. Crítico, entonces recordamos que puede ser, por ejemplo, el instrumental rotatorio, las turbinas, los contraángulos, las piezas de mano, las puntas rectas, las fresas de instrumental de examen, el set de operatoria, instrumental de especialidad, apoyos de mordida, fresones de prótesis, cubetas de impresión, puntas de jeringa triple y los materiales semicríticos tendremos, por ejemplo, las espátulas de composite, los alicates de ortodoncia, las losetas, los vasos DAPEN y no crítico. Por ejemplo, tenemos la toma de presión, los termómetros, el sillón odontológico, ¿sí? Ustedes van a poder reconocer estos elementos y poder clasificarlos según el grado de criticidad. Esta clasificación es de acuerdo a la resistencia a la temperatura. Entonces les había dicho que tenemos materiales termolábiles, aquellos que no soportan altas temperaturas, y los termorresistentes, aquellos que podemos procesarlos con métodos de esterilización a altas temperaturas. Dentro de los termolábiles tenemos los métodos de esterilización por óxido de etileno, por peróxido de hidrógeno, por plasma de peróxido de hidrógeno y la desinfección de alto nivel. Termorresistente tenemos la esterilización por calor húmedo y la esterilización por calor seco. Para seleccionar entonces el envoltorio adecuado, primero debemos clasificar al dispositivo médico o al instrumental de acuerdo a su método de esterilización. La clasificación de los materiales, entonces, de acuerdo a la resistencia a la temperatura. Y para seleccionar el envoltorio adecuado según el método de esterilización al que será sometido el dispositivo médico, la resolución ministerial 1547 ofrece un cuadro con los distintos tipos de envoltorio y si es compatible a cada uno de los métodos de esterilización o no. Por ejemplo, tenemos el papel grado médico que va a ser compatible para calor húmedo, calor seco, óxido de etileno, formaldehído, pero no, por ejemplo, para el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Bueno, acá quiero mostrarles otra clasificación de envoltorios y envases para que tengan en cuenta. Hay una clasificación según el origen,
Entonces tenemos aquellos materiales que están fabricados con materia prima natural o materiales naturales, como el papel grado médico, que es fabricado a partir de celulosa, de una pasta de celulosa, o aquellos fabricados con materiales semisintéticos, como el papel crepe, que los vamos a ver más adelante, o los fabricados con materiales sintéticos, como el polipropileno, el polietileno, el poliéster, el SMS. Y otra clasificación es según su uso. Pueden ser descartables, como el papel grado médico, que es de un único uso. Lo uso para realizar un envoltorio y luego lo descarto cuando voy a utilizar ese material. Las telas no tejidas también son de un solo uso. Y después tenemos dentro de esta clasificación los envoltorios o envases reusables, como las cajas o las telas tejidas. En cuanto a las telas tejidas, tenemos que son de origen natural o semisintéticos, que son reusables, o sea que si usamos este material como envoltorio, tenemos que considerar tener un lavadero para estas telas. Se obtienen a partir del algodón, se usan en empaques o paquetes pesados que necesitan un embalaje resistente. Se debe lavar, como les dije, luego de cada uso. Y hay modificación del tamaño del poro y por ende su prestación como barrera microbiológica va a ir siendo modificada a través de su uso, de los sucesivos reusos. Y actualmente está en desuso. Puede haber algún hospital que todavía use, más que nada para paquetes grandes, como equipos de ropa quirúrgicos, se puede llegar a ver todavía la tela tejida. Luego tenemos el papel grado médico. El término grado médico indica que su elaboración se encuentra estandarizada, a diferencia del papel sulfito, el papel madera, que se obtiene a partir del reciclaje, que lo vimos, y que sus propiedades no son evaluadas, no debe cumplir con los requisitos de farmacopea, por ejemplo, como el papel grado médico. Y las especificaciones de los envases se encuentran normatizadas según las normas IRAN, las normas ISO, según farmacopea. El papel grado médico entonces es de origen natural, de un único uso, se fabrica con pasta de celulosa cuyas fibras largas permiten obtener una porosidad controlada de 0,1 micrón aproximadamente, no modifica sus propiedades de lote a lote porque su elaboración, dijimos, se encuentra estandarizada, presenta una alta resistencia a la tracción, es permeable al aire y al agente esterilizante y es impermeable a los microorganismos después de una única esterilización, ¿sí? Si lo uso como única vez. Si yo voy a reutilizar un papel grado médico que no corresponde llevar adelante esta práctica, no puedo garantizar que ese envoltorio actúe como barrera microbiana. Y debe tener un gramaje entre 60 y 65 gramos por metros cuadrados. El pH es neutro y durante su elaboración o fabricación no se agregan blanqueadores ópticos. A partir del papel grado médico se confeccionan bolsas para esterilización y envases termosellables con ventana o pouch. En estos pouch, a ver, pongo el puntero, ahí está, en estos pouch vamos a tener indicadores químicos que van a variar de color según el método de esterilización al que son sometidos, según el agente esterilizante. Entonces va a variar de un color si es, por ejemplo, sometido a calor húmedo y un color muy distinto si es sometido a óxido de etileno. Este tipo de envoltorio o de envases se utiliza tanto para esterilizar por calor húmedo como por esterilización con óxido de etileno o, por ejemplo, formaldehído.
no sirve para esterilizar por plasma de peróxido de hidrógeno o calor seco, no resiste a altas temperaturas. Y además hay que respetar siempre el fuelle que se le deja para la apertura en dirección a las flechas que presenta en este sector, ¿no?, del pouch. Bueno, el papel crepado o papel crepe de grado médico fabricado con pasta de celulosa puede ser de origen natural o semisintético, de un único uso. Tiene una porosidad controlada de 0,1 micras, con un gramaje entre 60 y 65 gramos por metro cuadrado. Existen 3 generaciones de papel crepe. La primera generación, que presenta resistencia para paquetes de hasta 3 kilogramos, 100% de celulosa, frágil y tiene memoria. La segunda generación, que presenta resistencia para paquete de hasta 6 kilogramos, posee aglutinante que lo hace flexible y resistente, por eso se dice que también que es de origen semisintético, por el agregado de estos aglutinantes. Y de tercera generación, que es resistente hasta 12 kilogramos, que posee agregado de aglutinante y fibra sintética, es más resistente, flexible y no tiene memoria. Entonces el papel crepe puede ser utilizado, por ejemplo, para vapor, óxido de etileno, se arruga fácilmente, no debe ser reusado, al igual que los otros envoltorios, y es más utilizado en general como envoltorio interno de los paquetes. Pero es un envase que posee gran resistencia y flexibilidad a la hora de empaquetar. Otro tipo de envoltorio son las telas no tejidas o comúnmente conocidas como SMS. Estas telas son de origen sintético, de uso único. Están constituidas por polipropileno. Y este tipo de tela está formado por 3 capas: spunbond, medblown y spunbond, producida por la extrusión de filamentos continuos de resina de polipropileno que se termosueldan. Las dos capas, acá vemos las dos capas externas, están constituidas por fibras largas que le van a proveer fortaleza, y la capa interna está constituida por fibras cortas y desordenadas que van a actuar como barrera biológica. Bueno, el polipropileno o SMS tiene propiedades mecánicas muy buenas, presenta alta resistencia a la tensión, opacidad, resistencia al paso de líquidos, función de barrera microbiana, y para embalaje su peso debe ser mayor o igual a 60 gramos por metro cuadrado. Este envoltorio es amoldable, atóxico, repelente al agua y puede ser utilizado para esterilizar por vapor, porque tienen una resistencia aproximada de hasta 140-150 grados centígrados, una resistencia a la temperatura, y puede retener la humedad. Por eso, ¿sí?, ahí vimos que tiene resistencia al paso de líquidos. Por eso suele incrementarse el tiempo de secado en los procesos de esterilización por vapor, por esta capacidad de ser repelente al paso de los líquidos. ¿Sí? El polipropileno es el envoltorio de elección para la esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno. El polietileno de alta densidad grado médico es de origen sintético, está constituido por un polímero sintético, una olefina hilada ligada, compuesta esencialmente por fibras de polietileno en una hoja semejante al papel. El envase es conocido con el nombre comercial de Tyvek.
Es una tela no tejida, confeccionada con microfibras de polietileno de alta densidad, que son fibras soldadas por presión y calor, otorgándole alta resistencia al desgarro, a agentes químicos y a la temperatura. Se presenta entonces en simipapel y similtela de porosidad controlada, es permeable al aire, al óxido de etileno o a cualquier otro gas esterilizante y resistente a la humedad. Estos envases, por ejemplo el Tyvek, que son termosellables, la temperatura de termosellado debe ser inferior a 120 grados y para cuando este sellado es correcto, es correcta la temperatura seleccionada para sellar, tendrá un aspecto lechoso y no transparente. Entonces es el envoltorio de elección para la esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno y es compatible también con la esterilización por óxido de etileno. En cuanto a los envases de uso único, estos envases son los que confecciona el técnico en esterilización y puede ser de dos tipos: tipo sobre para elementos pequeños o rectangular para elementos grandes y pesados. Bueno, entonces se reconoce mundialmente la confección manual de los siguientes modelos para el envasado de productos de uso médico en la central de esterilización. Entonces tenemos el doblado tipo sobre, que es útil para elementos pequeños y livianos, y la apertura se hace sobre la mano. Y el doblado tipo rectángulo para elementos grandes y pesados, y la apertura se hace sobre la mesa. Acá tenemos el doblado tipo sobre, donde vemos que el material se coloca diagonalmente al envoltorio. Luego, esta punta que está hacia el operador, hacia el técnico, se dobla hacia el centro y se dobla la punta sobre el material, cubriendo el material a envolver. Luego, se lleva hacia el centro un extremo, también se dobla en la punta, se lleva hacia el centro el otro extremo, doblando también todas las puntas se doblan. Luego se lleva la parte que está alejada o enfrentada al técnico hacia el centro, y así sucesivamente con la siguiente, se repite la misma acción con el segundo envoltorio, con la segunda hoja de papel, de poli, del material que se esté usando. Y les quiero mencionar también las características del envoltorio ideal. No deben desprender fibras, no se hacen pelusa ni desprenden partículas, es impermeable al agua, pero también es repelente al alcohol, soporta una buena tracción y manipulación, es barrera microbiológica en seco, pero también en húmedo, facilita una técnica aséptica en el punto de uso y es compatible con muchos o con todos los procesos de esterilización, y además es ecológico. Bueno, y una vez que hemos acondicionado nuestro material, que hemos envuelto, que hemos empaquetado, es muy importante el sellado. La finalidad del sellado hermético es mantener, después de la preparación, la esterilización, el almacenamiento y la distribución, la esterilidad del contenido de los paquetes antes y durante el momento de uso. El cierre de paquetes debe ser seguro y evitar todo tipo de apertura accidental. Debe permitir una posterior apertura aséptica y de fácil técnica para evitar caídas, rotura del material o contaminación. Debe asegurar la inviolabilidad. Se debe realizar o se puede realizar mediante el doblado manual, asegurando con cinta autoadhesiva que tiene indicadores químicos, o el sellado térmico por medio de termoselladoras.
puede ser para pouch de papel grado médico, la temperatura adecuada sería de 180 a 191 grados centígrados y para Tyvek alrededor de los 120 grados. Bueno, y la etapa final del acondicionamiento es el rotulado, ¿sí? El rotulado que debe ser claro y fácil de interpretar, puede ser manual o mecánico. El rotulado mecánico es el que se hace con máquinas o plantillas destinadas para este fin. El rotulado manual se debe hacer sobre etiquetas autoadhesivas o sobre el doblado o pestaña del envoltorio, cuidando de no perforar el mismo y que las tintas de escritura no manchen el producto de uso médico. El producto de uso médico debe estar identificado entonces con los siguientes datos: nombre del material, destino, fecha de elaboración, fecha de esterilización, el número de lote y cualquier otra aclaración que es considerada necesaria para identificar o rastrear este producto. Entonces, ¿qué debemos controlar de un paquete? ¿Qué debe controlar el usuario cuando recibe un material que ha sido esterilizado? Los paquetes entonces deben ser sometidos a una evaluación continua para verificar la integridad del material de la capa externa, la integridad de los sellos, la identificación correcta, el viraje del indicador químico, la lectura de la fecha de vencimiento, por ejemplo. Todo esto va a contribuir a la seguridad en el uso de este material esterilizado. Y para complementar el rotulado tenemos la trazabilidad, que es el conjunto de procedimientos que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado a través de herramientas determinadas. Y la trazabilidad hoy en día lo podemos hacer, hay distintos software que existen hoy en día, distintos proveedores de trazabilidad, donde podemos marcar los dispositivos médicos a través de microetiquetas con código QR. Y la trazabilidad, si no contamos con esta herramienta, también les aseguro que se puede realizar manualmente, llevando los registros de todo el material que entra a la central de esterilización y todo el material que sale de ella, registrándolos en libros de acta. En mi hospital lo realizamos manualmente y no se nos pierde nada. En cuanto al almacenado, si hemos trabajado siguiendo los procesos validados en el lavado, en el acondicionamiento, en los procesos de esterilización, y no prestamos atención al tema del almacenado, podemos echar a perder todo el trabajo que hemos realizado. Entonces, el producto terminado y esterilizado se debe colocar en armarios preferentemente cerrados, higiénicos, frescos y secos, y se debe evitar la manipulación innecesaria de todos los productos de uso médico procesados. Por otro lado, AMI, en sus directrices de 1993 acerca de prácticas recomendadas, asegura que la vida media de un embalaje estéril está ligado a eventos, es decir, cualquier incidente que pueda dar lugar a su contaminación, y depende del material de embalaje, las condiciones de transporte, la cantidad de manipulaciones y las condiciones de almacenamiento. Entonces, el mantenimiento de la esterilidad es una función ligada a eventos más que relacionada con el tiempo. Puedo seleccionar el método adecuado de embalaje, el método adecuado de esterilización, pero si el material o el dispositivo médico esterilizado
no cumple con las buenas prácticas de almacenamiento, no puedo garantizar la esterilidad de ese dispositivo al momento del uso. Es decir, entonces que la esterilidad depende de los eventos a los que está ligado ese material. Y bueno, acá tenemos una manera de estimar la vida estante de un material esterilizado utilizando la resolución ministerial 1547 del 2007, donde podemos realizar un cálculo estimativo de la vida media del paquete. Entonces, de acuerdo al envoltorio seleccionado, va a tener su puntaje. Si tengo el primer envoltorio pouch, por ejemplo, que es 80, suma 80 puntos. Si un segundo envoltorio es pouch, suma 100 puntos. Si va a estar almacenado en un armario cerrado, por ejemplo, acá suma 100 puntos. Si va a estar colocado ese paquete en la habitación del paciente, por ejemplo, suma 0 puntos, pero si está en un depósito de quirófano o esterilización, va a sumar 300 puntos. Entonces, puedo ir sumando estas condiciones y según el puntaje que me dé es la duración de esa condición de estéril. Por ejemplo, si en este caso me dio 480, me fijo en esta grilla y me va a dar un vencimiento de un año. Y en este caso, con doble envoltura y no que está conservado, almacenado en el armario cerrado dentro del área de quirófano, suma un total de 580 y también me va a dar un vencimiento o una duración de la condición de estéril de un año, ¿sí? Entonces, esta grilla nos ayuda a hacer este cálculo estimativo de la vida estante del paquete. Y por último, para reforzar estos conceptos aprendidos, ¿cuándo vamos a considerar que estos embalajes o estos envases son no estériles? Cuando están rotos, cuando están desgarrados, pinchados, húmedos, abiertos, aplastados, inadecuadamente almacenado, inadecuadamente manipulado, por ejemplo, si están tocados antes de que estén fríos, si caen al suelo, si están muy presionados, conservados, por ejemplo, en un cajón todo el material, todas las sondas Foley apretadas, apretujadas ahí, atadas con bandita elásticas, seguramente la condición de estéril se ha perdido. Así que muchísimas gracias. Y así hemos finalizado con este tema. Nos vemos en un próximo encuentro con indicadores del proceso de esterilización. Muchísimas gracias por su atención.